Hoy en Hitos en la Historia, la fundación del estudio Ghibli. En el corazón de Tokio, Japón, el 15 de junio de 1985, se fundó el estudio Ghibli, una empresa que se convertiría en sinónimo de la animación de calidad y la narración visual deslumbrante. Fundado por los renombrados cineastas Hayao Miyazaki e Isao Takahata junto con el productor Toshio Suzuki, el estudio nació con la misión de crear películas que no solo entretuvieran, sino que también evocaran emociones profundas y exploraran temas complejos. La génesis del estudio Ghibli se remonta a varios años antes de su fundación oficial. Hayao Miyazaki e Isao Takahata, ambos con una vasta experiencia en la industria de la animación, habían trabajado juntos en varios proyectos, incluyendo la aclamada serie de televisión Heidi, la niña de los Alpes, en la década de 1970. Su colaboración continuó con Nausicaa del Valle del Viento, en 1984. Una película basada en un manga creado por Miyazaki. Este film no solo destacó por su narrativa rica y sus personajes complejos, sino que también fue un éxito comercial y crítico, sentando las bases para la creación de un estudio dedicado a producir películas con la misma visión y calidad. El nombre Ghibli fue elegido por Miyazaki y tiene un doble significado. Deriva de la palabra italiana que significa viento caliente del desierto, simbolizando la idea de que el estudio traería un soplo de aire fresco a la industria de la animación. Además, Ghibli era el nombre de un modelo de avión de reconocimiento utilizado por la Fuerza Aérea Italiana durante la Segunda Guerra Mundial, reflejando la pasión de Miyazaki por la aviación. El primer proyecto oficial del estudio Ghibli fue El Castillo en el Cielo, de 1986, dirigido por Miyazaki. La película fue un éxito rotundo, consolidando al estudio como una fuerza innovadora en la animación japonesa. A este le siguieron una serie de películas que no solo fueron aclamadas por la crítica, sino que también capturaron la imaginación de audiencias en todo el mundo. Entre estas, Mi vecino Totoro de 1988, dirigida por Miyazaki, se convirtió en un ícono cultural. La adorable criatura Totoro que aparece en la película se transformó en la mascota no oficial del estudio, y la película misma es un ejemplo perfecto del enfoque de Ghibli en la combinación de la fantasía con temas profundos y emocionales, como la familia y la conexión con la naturaleza. Mientras tanto, Isao Takahata dirigió La tumba de las luciérnagas, de 1988, una película profundamente conmovedora y sombría, sobre dos hermanos que luchan por sobrevivir durante la Segunda Guerra Mundial. Este film, basado en la novela semi-autobiográfica de Akiyuki Nosaka, mostró el rango emocional y temático que el estudio estaba dispuesto a explorar. A lo largo de los años, el estudio Ghibli ha producido numerosas películas que se han convertido en clásicos atemporales. Entre ellas destacan La princesa Mononoke de 1997, que trata sobre el conflicto entre la industrialización y la naturaleza, y El viaje de Chihiro de 2001, que ganó el Oscar a Mejor Película de Animación, y es una obra maestra de la narrativa y el diseño visual. La visión artística de Miyazaki y Takahata, junto con la gestión de Toshio Suzuki, ha permitido que el estudio Ghibli mantenga un alto nivel de calidad y una consistencia temática en sus producciones. Cada película de Ghibli es una obra de arte que refleja la dedicación del estudio a la excelencia en la animación, la complejidad narrativa y la profundidad emocional. Las películas del estudio Ghibli han sido traducidas a múltiples idiomas, y el estudio ha demostrado que las películas animadas pueden ser tanto artísticas como comercialmente exitosas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo en Hitos en la Historia. No olvides suscribirte al canal y compartir este contenido. Hasta el próximo video.